Listo, chicos, ven y escuchan, ¿cierto? Sí, profe. Sí, profe. Vale, gracias, chicos. Entonces, ya sabemos que tenemos esa tareita, ¿cierto? Bueno, entonces, claro esto, ¿cierto? El procedimiento que hizo Mendel y además que en este caso los híbridos vienen a ser el cruce entre las flores moradas con el cruce entre las flores blancas, ¿cierto? Entonces, esto fue lo que hizo básicamente Mendel. ¿Qué sucedió? Que en ese primer cruce, ¿sí? Lo que sucedió es que, pues, él cruzó flores moradas, perdón, con flores blancas y surgieron flores moraditas, ¿cierto? Nacieron hijos de este cruce, nacieron hijos de flores moradas. Y entonces quedábamos como, bueno, ¿qué pasó? Porque era de esperarse que salieran la mitad y la mitad, pero pues no. Resulta que entonces Mendel dijo, bueno, yo quiero ver de esta primera generación, o sea, que salieron estos híbridos, quiero ver qué sucede con esos nieticos de estos. Ay, perdón, chicos. ¿Qué sucede con esos nieticos o con esos hijos de estos? Pero acá en ese caso ya no hizo fertilización cruzada, ¿cierto? Es decir, ya no volvió a cruzar flores blancas con flores moradas, sino que las dejó autopolinizarse. ¿Qué es autopolinizarse? Que ellas solo se hacen como una reproducción. ¿Que ellas qué, perdón? Y ellas Que ellas ni... mismas, Dime, Ulises. que ellas mismas hacen como lo de la reproducción, así. Ellas mismas se reproducen o se Sí. autofertilizan, ¿cierto? Entonces, como estas florcitas ya tenían sus estambres dentro de sí, se pudo autopolinizar la plantica, es decir, su propio polen ingresó a fertilizar, ¿cierto? Y en este caso, ya para esa segunda generación, ¿sí? Entonces lo que obtuvo fue que obtuvo 705 individuos de... Uy, chicos, estoy pero re mal. Tuvo 700 individuos con flores moradas y 224 individuos con flores blancas. ¿Qué pasó acá? ¿Qué diferencia ven al primer cruce o a esos primeros hijos? Sí, la respuesta es Lo que se sucedió fue que en el fenotipo 1 solo obtuvo flores moradas y en el fenotipo 2 ya apareció el gen recesivo de la flor blanca. Muy bien. Cuidado con fenotipo. Fenotipo es otra cosa, ¿listo? Pudiste decir F1, solo tuvieron flores Eso, moradas. F2, tanto flores moradas como flores blancas, ¿cierto? Muy bien. Muy bien es filia, ¿no? por tu observación, pero cuidado con eso de fenotipo porque más adelante vamos a hablar de fenotipo. ¿Listo? Entonces, en este caso, lo que sucedió fue que tenemos que acá reapareció ese carácter blanco. Entonces, peor la cosa, ¿cierto? Si ya sabíamos que acá, habiendo cruzado blancos con morados, salió morado, y acá que dejamos reproducir morados con morados, salieron blancos con morados, entonces, ¿qué es lo que está pasando? ¿Cierto? Decía Mendel, ¿qué es lo que sucede en la naturaleza? ¿Por qué pasa esto? Entonces, para que entiendan estos términos, chicos, para que les quede claro, si yo les pongo esto en el parcial, ustedes me van a saber responder. Los padres, los progenitores, o es decir, estos papás o sus papás también puede ser, se les denomina P. ¿Por qué? Porque son la generación parental, o en inglés, parental generation, o como sea que se pronuncie, ¿sí? Entonces, por eso se les conoce como por parentales, por generación parental o por ser los padres de esa investigación, por decirlo así. La F1 va a ser esa primera descendencia de tipo híbrido, ¿sí? En ese caso, los híbridos ya sabemos qué es. Pero bueno, no se confundan con esto de híbrido, ¿sí?
Va a ser esos primeros hijos, ¿sí? Ustedes son esa F1 de sus papás, ¿cierto? Entonces, en este caso, F1 se va a conocer como la primera generación filial, por eso F1 por filial, ¿cierto? Y filial hace alusión a hijo, ¿sí? Es decir, esa primera generación de hijos, por decirlo así, ¿sí? Entonces, esa descendencia, esa F1, ya sabemos que todos los individuos fueron de flores moradas, ¿sí? Luego, pues se dejó hacer la autopolinización, se reprodujeron las flores moradas con sí mismas, es decir, morado con morado, ¿cierto? Y a partir de ese cruce de la F1 se produjo una segunda generación filial. Por eso se le denomina F2, es decir, esta es su F1, la primera generación filial, y esta es su F2, y esta es la generación parental. Padres, hijos y nietos. ¿Sí es claro? Sí, profe. Entonces, ustedes son esa F1 de sus papás y si ya tienen hijos, sus hijos son esa F2 de sus papás. Esto aplica para todo organismo, no solamente para plantas, ¿sí? Entonces, en este caso, pues también se les quiere decir que Mendel lo que hizo fue seguir esos rasgos de la generación parental, de la F1 y de la F2, ¿sí? ¿Y qué fue lo que sucedió? Que Mendel hizo un análisis de tipo cuantitativo. ¿Qué es un análisis cuantitativo? ¿Y qué es un análisis cualitativo? ¿Cómo, profe? El análisis cuantitativo. Cuantitativo, números y cualitativos, pues la cualidad, Cualitativo ¿no? son las cualidades, pues, las Ajá. cualidades que se, y cuantitativo, pues ya viene a ser como de números, ¿cierto? 2, 3, así. Exactamente. Cuantitativo es un número es un análisis, perdón, donde se pueden calcular cosas, ¿cierto? Donde hay números, donde se pueden calcular ciertos fenómenos estadísticos. Ustedes creo que ahorita no están viendo estadística, pero más adelante la ven, ¿sí? Y cualitativo no se estudia nada con números, sino que más que todo se estudian son las características, las cualidades. Pero acá no solamente vean que es un análisis de tipo cuantitativo, sino que también es un análisis de tipo cualitativo. ¿Qué cualidades están analizando? Color, El color de las flores, ¿cierto? ¿Y qué cantidades se están calculando, se están revisando, se están obteniendo? 705 moradas y 224 blancas. Exactamente. 705 moradas y 224 moradas, ¿cierto? Entonces, ese análisis cuantitativo y cualitativo de Mendel, ¿cierto? De las plantas F2, le permitió a él entender o deducir, bueno, acá les menciono dos principios fundamentales. Ay, perdón, chicos, permítame un momento.
Listo, chicos. Qué pena, pero, ay, no. Es que cuando se me va la voz es horrible. Pero bueno. Eh, Dicen ustedes acá, cuidaránse, cuidaránse. Este virus, ojalá y no se hace famoso coronavirus, porque sí me ha dado muy duro. Bueno, no, coronavirus no, esa SARS-CoV-2, ¿listo? Bueno, chicos, entonces, les decía que entender lo que sucedió a Mendel, tanto con la F1 como con la F2, a partir de ello, pudo él deducir dos principios fundamentales, que como les decía, él dedujo dos, pero para hoy en día son tres principios fundamentales, ¿sí? Y estos se conocen, esos dos principios que encontró Mendel, son llamados como la ley de la segregación o la uniformidad, la ley de la uniformidad y la ley de la independencia, ¿sí? Esos tres principios fundamentales de la genética se conocen como ley de la segregación, ley de la uniformidad y ley de la independencia, ¿sí? Eso ya hablaremos más adelantico. ¿Cuánto nos queda de clase? 20 minuticos. Bueno, entonces, espero les haya quedado muy claro esto para que entiendan lo siguiente, ¿sí? Entonces, como ya sabemos, toda la descendencia F1 o esos hijos de esos primeros parentales tenían todos flores moradas, ¿cierto? Todos los individuos resultantes de Amor, esa ¿le llevó generación. la rona? Apaguen Bueno. los micrófonos, chicos, por favor. Entonces, les decía que todos los individuos de esa primera generación fueron morados. Los de la segunda ya sabemos que fueron 705 morados y 224 blancos, ¿sí? Entonces acá Mendel se preguntaba, ¿qué sucedió con esa distribución genética en cuanto a plantas de flores blancas? ¿Sí? Porque esos genes blancos están en los padres o están en uno de los padres, ¿cierto? Desaparecen en la F1, pero vuelven a aparecer en la F2. Para Mendel, cuando él obtuvo esa primera filial, él decía, bueno, para esta primera filial, pues seguramente lo que pasa es que se elimina esa información de blanco, se eliminó y por lo tanto los individuos no tienen, no consiguieron ese color blanco, ¿sí? Pero después que obtuvo la F2, entonces él decía, no es posible que ese algo que dijera que daba para blanco, bueno, esos genes blancos, no se pudieron haber eliminado, sino que más bien como que siguen en esos hijos, ¿cierto? Entonces, lo que él decía es que, pues, si se perdieran esos genes blancos o esa información que codifica para blanco, en las plantas F1, la descendencia solo podría ser de flores moradas, ¿sí? Es decir, que si en estos organismos se perdiera esa información de blanco, sus hijos solamente serían hijos de color morado. Pero como todos fueron, o la mayoría fueron morados y unos cuantos blancos, ¿cierto? Entonces esa información no se pierde, decía, esa información sigue dentro de esos organismos, ¿cierto? Entonces acá les digo eso, cuando Mendel permitió que las plantas F1 se autopolinizaran o cruzaran, el rasgo de flor blanca volvió a aparecer, ¿cierto? En la generación F2 o en la filial 2, ¿cierto? Entonces ya aquí se sabe que ese rasgo no se pierde, sino que queda como escondido, ¿sí? Digamos, en esa generación uno se representó o el carácter que se podía ver era el color rojo, pues estoy súper enredada hoy, chicos. El color morado, ¿sí? Y el color blanco, pues
no aparecía, ¿cierto? Entonces quedó como, como de resguardado, como escondido. A ver. Esto era Nicolás, chicos, venga por rapidito. favor, micrófonos, ponerle a la mamá, el hijo. Hernando, por favor, apaga tu micrófono. Nicolás, Bueno, entonces, esto fue lo que, proporcionalmente hablando, digámoslo así, estos fueron los resultados que encontró Mendel, ¿sí? En la generación F1 encontramos que todos los individuos eran de flores moradas. Es decir, que había una proporción de 4/4 y o un porcentaje del 100% de que todos fueran morados. En la F2 encontramos que ya aparecen dos características. Aparece tanto flores moradas como flores blancas en diferente cantidad, mayor cantidad los morados, menor cantidad los blancos, ¿sí? Acá se habla de proporción 3/1, es decir, 3 flores moradas por una blanca. Es decir, se habla que de esos hijos obtenidos, el 75% fueron morados, ¿sí? Y acá hablamos de las flores blancas, que pues fueron en menor cantidad, ¿cierto? Hablamos de que hay una proporción de un individuo con flores blancas por cada 3 individuos con flores moradas, ¿sí? Para lo cual se daba un porcentaje del 25% de individuos con flores blancas, ¿sí? Entonces acá, en cuanto a proporción, por si no me entienden qué es ese 4/4, 4/1, 3/1 y 1/3, entonces es básicamente como si ustedes tuvieran una tortica cuadrada, hagámoslo por acá, uy, esto negro no me gusta, una tortica cuadrada, ¿cierto? Y esa tortica, ustedes, bueno, en este caso rectangular, ustedes la parten en 4, ¿cierto? Digamos que se les dio a ustedes por ponerle color morado, morado y morado, y morado, ¿sí? Entonces, acá tienen una proporción de 4/4, ¿cierto? De que cada una de esas partes sea morada, ¿cierto? Pero entonces, en este caso, tenemos em, que les quisieron poner un pedacito blanco, ¿sí? Entonces ese pedacito blanco quedó ay, los controles, sí, este pedacito blanco ustedes lo pusieron acá, ¿sí? Entonces tenemos que acá hay una proporción de 3, 1, 2 y 3, ¿cierto? De 3 pedacitos morados, ¿cierto? Y 1 blanco, es decir, 3/1, ¿cierto? Y también 1/3, es decir, un pedacito blanco y 3 morados, ¿cierto? Entonces, en ese caso, estos valores ustedes los van a encontrar mucho cuando consulten artículos científicos de artículos científicos de poblaciones en general, o cuando se hable de proporciones o ese tipo, ¿cierto? Les van a hablar de que hay en mayor cantidad, en menor cantidad, pero cuando se habla de poblaciones o de sexos, se dice de 4/4, es decir, está en iguales proporciones, o 3/1, ya está en diferentes proporciones, o 1/3, ¿cierto? Entonces acá 4/4, o sea, los 4/4 son morados, en este caso los 3 de 4 son morados y 1 de 4 son blancos. ¿Sí es claro, chicos? Chicos. Sí, profe. Sí, profe. Bueno, entonces, básicamente eso es lo que espérenme, a ver acá. Eso es básicamente todo. ¿Cómo se puede? Ay. Entonces, eso es cómo se puede entender las proporciones y el porcentaje de la cantidad de individuos en cuanto a características. Estamos hablando de características. Cuando se habla de sexos, cuando se pone, por ejemplo, tenemos una población de proporción 1/1, ¿sí? Es decir, cuando se habla de 1/1, es decir, que
50% son machos y 50% son hembras, ¿sí? Eso pues cuando consulten bibliografía y cuando hablen de proporción de sexos, les van a hablar así cuando son iguales. Cuando son diferentes, pues les van a decir, hay tres hembras por cada macho o hay una hembra por cada 3 machos, les pueden decir. Estas proporciones son muy utilizadas en poblaciones y ustedes como ingenieros ambientales, si algún día van a trabajar con poblaciones de cierto animal, de cierta planta, lo van a necesitar mucho. Bueno, entonces, ya, claro, ¿cierto? Entonces tenemos esa primera generación, los 4/4 eran morados, es decir, el 100%. Acá en este caso, 3 flores de cada 4 eran moradas, por lo tanto corresponden al 75%, y acá una flor de cada 4 corresponden al 25% de esos individuos que fueron obtenidos en la segunda generación, ¿sí? Entonces, estos resultados fueron muy importantes para entender qué es lo que sucede con esos genes, ¿sí? Bueno, entonces, continuando, acá podemos decir que de acuerdo a esos datos que encontramos anteriormente, Mendel encontró que, pues, que había un factor hereditario, ¿cierto? Entonces, él decía que esos factores hereditarios eran el color morado y el color blanco, ¿sí? Esos factores hereditarios, él encontró que ese factor hereditario de las flores blancas no desapareció, ¿sí? Sino que de alguna manera permanecía oculto, estaba ahí escondidito, no se veía, pero volvió a aparecer en la segunda generación, ¿cierto? Entonces, en cuanto a la terminología de Mendel, si ustedes llegan a encontrar en algún libro o cualquier otra bibliografía, ¿cierto? El color de la flor púrpura vendría a ser un rasgo dominante y el color de la flor blanca vendría a ser un rasgo recesivo, ¿sí? Es decir, que el rasgo dominante se va a expresar o va a predominar sobre ese rasgo recesivo, ¿sí? Por eso vimos que esas flores moradas estaban en mayor cantidad tanto en la F1 como en la F2, ¿sí? Y pues el rasgo recesivo, es decir, el color blanco, estaba en menor cantidad, ¿cierto? En la segunda generación y pues no estaba en la primera generación, ¿sí? Bueno, esto último que les digo acá, la reaparición de plantas de flores blancas en la generación F2, fue evidenciar que el factor hereditario de flores blancas no había desaparecido, sino que se había ocultado en presencia del factor de flor púrpura. Y no, digamos, digamos, como que sí se puede entender que se había oculto, que había permanecido oculto, pero no es que se oculte, no es, ay, es que a mí me da miedo y yo me escondo. No, eso no es lo que sucede. Lo que sucede es que el rasgo dominante, como su misma palabra lo indica, domina sobre el recesivo, lo cual implica que ese rasgo dominante pues va a ser el que más se va a generar en los individuos y el que más se va a representar en ese físico o en ese fenotipo de esos organismos, mientras que el rasgo recesivo se va a representar cuando las condiciones de esa información genética esté dada. Bueno, chicos, ya nos quedan 10 minuticos, pero pues dejemos hasta acá, porque pues la siguiente información es pues más complicadita. A ver, miremos si es más complicadita, entonces pues para qué decirla en 10 minutos y la verdad ya estoy muy agotada, ya me duele mucho la cabeza. Bueno, chicos, ¿alguna duda, pregunta, inquietud? Espere, papi, no me acuerdo. ¿Cómo? No, profe. No, profe. Bueno, chicos. Entonces, dejemos hasta acá. Yo creo, como les digo, para mañana, ustedes saben que mañana tengo todo el día clase, ¿cierto? Y una clase de 3 horas, pues en esta condición sería muy duro. De pronto en el transcurso de hoy, del día o de la noche, voy a ir pensando en un tallercito para dejarles para que lo hagan en esas 3 horas de clase, porque sería muy agotador para mí dictarles
dictar todo el día clase, ¿sí? Entonces, mejor a ustedes, como en legislación no hemos perdido ni clase, ni estamos bien de tema, estamos avanzaditos y pues ha quedado claro la temática, les dejo un tallercito, con eso ya tenemos nota de taller para el tercer corte y avanzaremos con temática de clase la próxima semana. ¿Listo, chicos? Listo, profe. Bueno, Listo, profe, profe. gracias. Profe, Entonces, muchas gracias. bueno, con gusto, chicos. Hasta Nos mañana. vemos, mañana con el tallercito que ya les digo y el miércoles continuamos Que con no él. llamó lista. Ay, no, no llamé lista. Gracias por acordarme. Bueno, Menos profe. mal. Sí. Bueno, esta es el parcial. Ya saben que pues como todos asistieron, me olvido es de pasar la asistencia del parcial acá. Pero bueno, no se asusten por eso. A ver. Ardila Giovanna. Ardila Giovanna. Ahí está. Beltrán María. Presente, profe. Benavides Cristian. Aquí, profe. Burgos Natalia. Estoy, profe, y a mí se me cortó. ¿Quién es a mí? Profe, Sofía, en la primera. Yo sí estoy. Vale. Burgos Natalia. Chazoy Brian. Presente, profe. Chicunque Angie. Presente, profe. Díaz Ángela. Díaz Ángela. No volvió Ángela a esta clase. Joajibio y Joan. Presente, profe. Fajardo Mayerly. Perdóname, Mayerly, si estás. Presente. Guerrero Elber. Presente, profe. Joajibio y Luisa ya llegó, se tuvo que ir. No, profe, ella sí tuvo que irse, tenía una cita. Vale, pero sí estuvo, estaba participando. Legarda Andrés. Presente. Maigual Hernando. Presente. Martínez Ana. Martínez Ana. Mora Paola. Presente, profe. Mosquera Angie. Presente, profe. Narváez Jorge. Presente, profe. Narváez Carlo. Presente, profe. Si estás, no te escucho. Sí, profe. Vale, se escucha pasitico. Olaya Lisbeth. Presente, profe. Ordóñez Brian. Presente, profe. Oviedo Tatiana. Presente, profe. Perafan Lady. Perafan Lady. Presente, profe. Presente, profe. Petevi Angie. Petevi Angie. Quinchoa Ingrid. Ella le escribió al grupo que tenía permiso, profe. Ah, ¿quién me escribió? ¿Ingrid o Angie? Angie. Ah, vale, listo, lo mismo, que me envíe las evidencias. Creo que sí lo había visto y lo pasé por alto. Quinchoa Ingrid. No, creo que ella, ¿será que ella también me escribió? Sí, las tengo confundidas. A ver. Ingrid. Ah, sí, Ingrid también me había escrito. Lo mismo, si algo le dicen, que me presente la excusa. Lo mismo, las evidencias. Revelo Juliet.
Presente. Rodríguez Juan. Rodríguez Juan. Salcedo Eliana. Presente, profe. Segura Catherine. Presente, profe. Sigindioy Elkin. Presente, profe. Urresti Paola. Presente. Vallejo Kevin. Presente, profe. Listo, chicos. Dejemos hasta aquí, bueno. Entonces, que tengan feliz día y mucho juicio, bueno. Me disculpan la Gracias, voz. profe. Hasta luego. Gracias, profe. Gracias, profe. Bueno, Hasta luego, chicos, profe. con gusto. Hasta luego, profe. Gracias. Hasta Hola, luego. profe. ¿A mí usted me llamó? ¿Quién eres? ¿Quién eres? Ana María, no me llamó, profe. Ana María, ¿qué? ¿Martínez? Sí, señora. Ah, vale. Creo que no me contestaste. Bueno, ¿alguien más? ¿Nadie? Profe, qué pena. Yo la anterior clase no pude estar, pero sí le mandé evidencia. ¿Tú Y aparece eres? Ulises. Es que no estoy viendo ahorita los micrófonos. ¿La La enviaste? anterior No me clase acuerdo. le mandé. A ver, ¿por el privado o Sí, por...? Ay, yo creo que borré todo. no me Ulises. acuerdo. No te encuentro. Bueno, confío en ti porque tú eres juicioso. No, sí, profe, igual a todos los profesores les mandé porque estaba mal de internet. Vale, bueno, listo. Gracias. Bueno, chicos, juiciosos, que estén bien, se cuidan de esas gripas horribles. Gracias, profe. Con gusto. Gracias, profe. Vale, Gracias, profe, que se mejore. gracias. Ojalá porque es horrible dictar así clase. Chaito, chicos.